Muy buenas tardes, estamos a bienvenida a la presentación Morisqueta que se dispone por Liduvina Villaseñor, Brenda Rueda y Sergio Yoso. Un aplauso. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación acá en este escenario majestuoso que es la Capilla del Arte de la UDLAP, a la cual por supuesto le damos las gracias por acogernos hoy día en este evento. Por supuesto damos las gracias a la Feria Internacional del Libro Puebla por brindarnos este espacio, en particular aprovecho que acá está la maestra Gina Mesa, que hizo toda la gestión para que pudiéramos lograr estar acá con ustedes, trayéndote esta obra, Morisqueta, queso y frijoles. Yo soy Hugo León, soy editor asociado en el sello Salto al Reverso. Nosotros estamos a cargo de la distribución de esta obra y estamos muy contentos de empezar el ciclo de presentaciones que haremos primero acá en la ciudad de Puebla, en el marco de la feria. La semana entrante estaremos en Cuernavaca y seguramente más adelante estaremos en Ciudad de México y en algunas otras partes de la República. Creemos justamente que la obra, que el texto de Liduvina así lo vale. Muy bien, les comento que la información del libro lo pueden encontrar en nuestra editorial, en editorialsaltoalreverso.com. Y también en el corto cut.ly/Morisqueta. Hoy nos acompaña para la presentación, por supuesto, nuestra autora, Liduvina Villaseñor. Pedimos un aplauso para ella, por supuesto. Y además tenemos a la escritora Sofía Ilosio, y a Brenda, locutora, Coelho, locutora de doblaje, bueno, un sinnúmero de cosas más que ahorita les voy a contar. Voy a aprovechar justamente un aplauso. Voy a aprovechar este inicio para compartirles una brevísima descripción de la obra para que nos vayamos adentrando. Es en un pequeño y pintoresco rincón de Michoacán, lugar de pescadores, y de la morisqueta, el queso y los frijoles, es donde nace la protagonista de esta vibrante historia. Una conmovedora biografía llena de anécdotas familiares, superación y amargos desafíos, en los que una valiente mujer es capaz de reinventarse día a día y transformar el sufrimiento en una resiliente fortaleza. Con un estilo propio, directo y sin filtro, tal como soy, además de ese toque de humor provinciano, la autora Liduvina Villaseñor invita a los lectores a descubrir su vida. Voy a compartirles la biografía de Lido y de las dos presentadoras que nos acompañan. Liduvina Villaseñor, nacida en Apatzingán, Michoacán, es la última de 10 hijos. Aunque creció en un ámbito con muchas carencias materiales, en el seno familiar nunca faltó el amor. A medida que crecía, se iba desenvolviendo en el mundo de las letras a través de la lectura. Eligió la profesión de enfermería para devolver a los demás un poco de ese amor que recibió en su infancia a través del cuidado de la salud. Actualmente está casada y tiene 2 hijos. La vida es maravillosa y vale la pena plasmarla en un libro. Es así como nace Morisqueta, queso y frijoles. No es un libro de recetas. Este libro simboliza el espíritu de lucha de una familia que surge de la revolución y cómo es tan difícil salir de la pobreza y el hambre que son como una plaga. El libro es una invitación a conocer la tierra michoacana, una tierra llena de colores y alegría, que huele a uchepos, a pinzanes, a corundas, a changungas, que huele a tierra cosechada por mi padre campesino, a mi madre purépecha, a gente alegre y dicharachera, y a estas historias que te harán vibrar de ilusión. Actualmente Liduvina reside en Estados Unidos y dirige un restaurante de comida mexicana donde materializa su pasión por la cocina. Les voy a presentar a continuación a Sofía Ilosio. Ella es escritora, profesora, conferencista y amante del café. Se desempeña como crítica y reseñista literaria en las cápsulas Letrarquía, producidas por Pedro Roa,
que por cierto los pueden mirar en YouTube además. Es colaboradora del podcast Historias Compartidas de Radio Universidad Veracruzana y fue anfitriona del programa televisivo Cultureses, también en Telegram. Quizá vuelva a ser. Es docente del programa de talleres literarios de la librería del Centro Cultural Universitario de la UAP, en los proyectos culturales Espacio Violeta e Intertexto y además ahora en la Universidad Iberoamericana Puebla. Su primer libro, Todo Personal, publicado por Editorial Salto al Reverso, fue presentado en múltiples ferias, librerías y eventos a lo largo de México y fue incorporado a programas literarios de diversas instituciones educativas en el estado de Puebla. Es coautora del volumen epistolar Destinatarias, publicado en 2023. Algunos de sus relatos han sido seleccionados para las compilaciones Buena Compañía, versos, cuentos y prosas para celebrar a Felipe Garrido, editado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Feria del Libro de Yucatán, o de la arqueología de Tango en Tequila, editada por el Editorial Mítico, y Trazos de Identidad, hecha por el Editorial Comando. Recientemente ha publicado también en Salto al Reverso su segundo libro de cuentos llamado La Madrugada Tiembla, que también se le acabó. Con mi róncalo, sí. Y bueno, este libro de La Madrugada Tiembla, el segundo libro de Sujei, también ha sido presentado en diversas ferias y escenarios de nuestro país. Y por último, Brenda Coello, ella es una artista internacional de la voz. Ha prestado su voz desde hace 25 años para proyectos del IMER, el canal EIEXEN, el Banco BBVA, el Museo Carlos Pellicer en Tabasco, para Mercedes-Benz, Hills y para darle identidad a muchas marcas y proyectos en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Ha sido narradora en diversas audioseries, entre ellas Narcosatánica, México, biografía no autorizada, Contrapropaganda a Israel-Palestina, Pink Floyd, El Corte Final, Avándaro, Principio y Fin del Rock Mexicano, ZLN, La Guerra contra el Olvido, Guerrilla Radio, Revolucionarias, Caos en el Paraíso, además de vestir la app de convoynetwork.com. Fue conductora bilingüe del evento de la ONU en Mérida, Mujeres en la Innovación de la Economía y el Conocimiento. Gracias. Y maestra de ceremonias de 2 ediciones del evento deportivo del Instituto del Deporte de los Trabajadores. Es representante de modelos para la Asociación Mexicana de Locutores. Desde hace 12 años imparte su propio taller Invocare, creatividad terapéutica con la voz y el cuerpo, en distintos formatos y a diferentes públicos, tanto para profesionales de la voz como para personas fuera de este gremio. Ha impartido su sistema Invocare para la versión latina de la plataforma inglesa Great for Brains. Como cantante se desarrolló con su banda de dancel de canciones originales, con la cual tuvo presentaciones en vivo y grabó 2 discos a nivel profesional. Es intérprete simultánea y traductor. Como productora independiente ha participado en retiros y congresos internacionales como One Voice Conference en 2021 y 2024 en Dallas, Voice Masters en Cancún 2022 y Voces en la Mitad del Mundo en Ecuador en 2023. Y bueno, pueden seguirla en su Instagram, es diagonal Brenda Coello. Bien, a continuación, ya mucho, le doy la palabra primero a Sujei, que nos va a comentar, nos va a presentar un poco más de Morisqueta, que soy frijoles. Por favor, Sujei. Bueno, pues muchas gracias, estoy muy contenta de estar con ustedes. Y además contigo, que eres la autora del libro, me dio mucho gusto leer el libro. Fue una cosa inesperada, no sabía de qué se trataba el libro, no tenía la menor idea porque
prefiero no conocer a los autores de los que voy a hablar y prefiero no saber mucho para no predisponerme. Y cuando lo he leído me ha dejado una sensación compleja. Para empezar, me sentía muy identificada con muchas de las formas de hablar. Yo soy de Cosamaloapan, en Veracruz, y mucho de lo que hablas ahí lo decimos también nosotros, ¿no? Entonces me parecía muy cercano el lenguaje. El lenguaje es un asunto que te acerca o te aleja de quien te va a leer. Puede poner una barrera, pero puede aplanar el piso para que todo el mundo entre. Independientemente de lo que se dice, es cómo se dice, ¿no? Entonces entras diciendo, la manera de decirlo es muy accesible porque lo que dices es muy fuerte. Es súper profundo, es súper doloroso por momentos, muchos momentos, es súper desgarrador, pero la forma en la que lo dices te permite entrar. Y eso no siempre se logra, porque a veces cuando es una situación de violencia que lo abordas en el libro, no de una manera fuerte, o sea, contundente, como debe de hablarse de la violencia, no se debe hablar maquillando las cosas, creo que se debe de hablar así, con certeza, pero con esa posibilidad que lo haces tú de no regodearte en la violencia. Eso es otra cosa, que me parece que en eso hemos visto demasiado. Entonces eso me ha parecido muy, muy importante recalcar del libro. En ese mismo sentido, fíjate que notaba mucho todo lo que tiene que ver respecto de la memoria, porque tú construyes este libro reconstruyéndolo a través de la memoria de otros, y eso es súper importante. Eso es una belleza, porque decía Gabriel García Márquez, no es como lo viví, es como yo recuerdo que lo viví. Entonces hay tantos recuerdos como personas sabemos aquí. Entonces que tú construyes un libro a partir de la memoria de otros, eso es extraordinario, porque es lo que ellos vivieron a través de su sentimiento, de su emoción, atravesado por ti y entonces dispuesto en un libro. Eso es importante recuperarlo, el asunto de la memoria. Otra cosa que me llama mucho la atención en el libro, por supuesto, pues es el aspecto de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que tal vez lo vas a recuperar un poco más. Brenda. Entonces, eso es fuerte, es contundente, pero hay que hablar. Yo creo que las cosas no existen hasta que no se hablan de ellas. Por eso cuando estamos sufriendo violencia, a lo mejor no decimos nada y entonces no existe, entonces no aparece en ningún lado. En cuanto una mujer abre la boca, esa violencia surge del piso como una enorme estatua a la vergüenza, estatua a todo lo que hemos dejado de hacer como sociedad, como individuos. Entonces es importante hablarlo, y aquí lo hablas de manera muy directa, y eso me parece una cosa muy rescatable, de no matizar demasiado lo que no hay que matizar. Y también quiero recuperar el aspecto de la maternidad. Hablas tú de una maternidad, pero de una maternidad como normalmente no nos gusta ver a la maternidad. Siempre nos dicen que la maternidad es una cosa intocable, que es una cosa perfecta, que si no son que una madre nace para ser, que nacemos para ser madres, que luego dicen, no, ni los perros abandonan a sus hijos, ¿cómo una madre va a abandonar a su hijo? ¿Quién sabe? yo sí le echaba una pensada porque habría que ver la circunstancia particular. Tú aquí hablas de una madre humana, eso es todo. Le quitas todo ese velo de perfección, todo ese lugar en donde no se puede tocar, en donde es una madre abnegada y que sufre y padece, que está bien que sufre y padezca, no necesariamente. Yo tengo hijos y sé que no te la pasas a todo dar siempre, o sea, sé que la cosa se complica y sé que es difícil y sé que a veces no quisieras verlos, ¿no? Los ves y dices, ay, mijito, vete a dar una vuelta y al rato vienes, ¿no? O sea, hay veces que no los quieres ver y no significa que seas una mala madre, o sea, somos seres humanos y tú aquí hablas de esta madre y me gusta mucho que dejen de sacralizar la institución de la maternidad. Somos esos seres humanos con tropezones, igual que los hombres. Hay hombres extraordinarios padres y hay hombres que no lo son. Las madres es lo mismo, porque habríamos de ser todas perfectas, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante también del libro. Y para no colgarme tanto, déjame hablar del asunto de la migración,
que a mí eso es lo que me interesa mucho. Yo leo mucho migración, me llama mucho la atención la migración, y tu libro habla de una constante migración, de un constante destierro, porque la migración no es nada más irte de un lugar a otro, es dejar algo para habitar otra cosa. Y ahora que lo vinculamos con la comida, que tú haces muy bien, dejas tu comida, ¿no? Dejas tus sabores, dejas tus olores y dejas esas presencias impregnadas en las paredes que vas visitando. Cuando tú llegas a ese otro lugar, tienes que aprender a vivir ese lugar. No puedes olvidar lo que has vivido, pero no puedes aferrarte a eso que has vivido. Y creo que lo haces muy bien, ese crecimiento a partir de un lugar a otro. Es como una maleta que vas llenando en todo el trayecto. No la vas vaciando, la vas llenando, me parece. Y eso quería recuperar de la migración. Y por último, el asunto de la soledad. Creo que es un libro que habla también de la soledad. De esa soledad, de ese trabajo solitario, ¿no? De ese dolor que muchas veces se vive de manera solitaria. Yo creo que todos los personajes que tú tienes aquí, que son de tu familia, de personas que han conocido, de todo eso, muchos viven en esa soledad, pero son felices al estar juntos. Eso es a lo que voy. Hay muchísimas frases que hablan de una vida súper dolorosa, de mucho trabajo, de mucha soledad, mucha resistencia, ¿no? Pero al final dice, yo fui muy feliz aquí, yo fui muy feliz cuando era niño, yo fui muy feliz con mi mamá, yo fui muy feliz con mi hermano. Eso es súper valioso, porque cosas tremendas nos pasan a todos. El asunto es no amargarse con esas cosas, ¿no? Cosas terribles hemos vivido todos los que estamos aquí, pero ¿qué hacemos con esas cosas terribles? ¿Dejamos que nos invadan o nosotros las invadimos con nuestro carácter y con una posibilidad de que las cosas salgan bien? Esos son mis comentarios para no alargarme y para dejar que tú eres la... Esto de estar promoviendo mi libro, por ejemplo, es muy raro, y gracias a los teléfonos y a los celulares, apenas conocí hoy a Hugo, y apenas conocí el jueves a Sujei por llamada, porque para mí es muy importante la voz y escuchar cómo está la persona. Entonces Sujei le dije, oye, es que quiero ver lo que me vas a decir, a preguntar, no sé qué. Y entonces me empezó a hablar de estos temas y yo así me quedé con la baba así caída, porque qué profundidad y qué bonito análisis del libro, te amo. Y entonces esa es la cuestión. Entonces paso con mi amiga Rosa Breta. Estaba tan solita con solo 13 años de edad, a merced de los malditos pederastas. Definición: hijos de la chingada, enfermos que solo están pensando cómo los vampiros en chuparle la virginidad a las niñas, preferentemente de menos de 13 años. Eso me tocó grabar viviendo el libro de Liduvina. Yo no quise tampoco leerlo, bueno, sí lo leí, pero en el momento en que me tocó grabarlo, que fue honorable hacerlo audiolibro, fue una vivencia, yo creo que fue un viaje en donde retomé a la Liduvina desde su infancia hasta el día de hoy, y hubo momentos como este en el que te rompe el alma y sí se me quebraba la voz, y el productor nunca paró, ¿no? Entonces así se fue la grabación, porque justamente ese es el dolor que Sujei trajo ahorita a colación y que lo dijo padrísimo, lo definió muy bien, como un sonido bastante asequible, poco disfrazado y bastante transparente, como es, las cosas como son. De tal manera que para mí Lido me parece que le dio la vuelta a la vida, diciendo, después de eso dice, la vida es maravillosa y vale la pena plasmarla en un libro. Y así nace Morisqueta, Queso y Frijoles. No es un libro de recetas, es un libro que simboliza el espíritu de lucha de una familia que surge de la revolución y cómo es lo difícil salir de la pobreza y el hambre, que son como una plaga. Entonces, para mí le da la vuelta totalmente a su vida, y decía una maestra espiritual que justamente cuando naces vienes ya con desafíos, y que si en el pasar del tiempo le das la vuelta a 180 grados, habrás hecho un cambio en tu ADN, en la evolución. Y para mí Lido es un ejemplo total de ello, porque
se queja de, bueno, obviamente, ¿no? Plasma todo el hambre, los desafíos, la precariedad que había alrededor, y siempre dice qué felicidad, y ahora es una mujer abundante, plena, como siempre lo fue, porque como bien dijo Soheil, no se quedó atorada en estos eventos de gran dificultad y complejidad, sino al contrario, dijo, yo soy regordeta, feliz, ¿no? Como la gorda del perro, como ella se hace llamar en el libro, pero es una regordeta, ¿no? Contenta, jubilosa, con mucha jiribilla, que le da la vuelta al dolor, le canta al dolor, como le hacemos también acá en la música, y se nota. Y retomando un poco también esta cuestión de la maternidad que mencionó Soheil, a mí también es muy importante hablar de ella, porque también soy madre de adolescentes, en donde en efecto no quieres un poco estar a veces ahí, o que se vayan o que tú te vayas. Se están refiriendo a mi mamá. Sí, tuvo 10 hijos, yo con 2 ha sido suficiente, pero mencionaste algo que me hizo recordar a la vivencia que tuvo una amiga con una perrita que tuvo, o sea, presenció el nacimiento de 10 perritos, y ella tuvo que cuidar a la perrita. Había días en donde dice que ya no daba una y se iba y dejaba a los perros, o sea, le valía y eran unos chiquititos, ¿no? Entonces, lo podemos ver biológicamente, es lo más natural del mundo, vivir esta sombra de la maternidad y aún así no dejar de amarlos, ¿no? El amor también duele, ¿no? Como lo dicen, pero darle este giro de humor en medio de la cocina, en medio de los malos olores, en medio de los empujones y de los arrastrones, también hay muchísima jovialidad y vitalidad, ¿no? Uno decide cómo lo vive. Y entonces esto me lleva a esta primera pregunta que quisiera hacerle a Lido: ¿qué es lo que detona que escribas tu libro? Que es a partir de una reconstrucción de este pasar por la vida, no solo tuyo, sino de todo tu alrededor. ¿Qué lo detona? Bueno, pues con bellas palabras y qué profundidad. De veras que escribo mi libro, lo amo, pero oír las palabras de estas personas me encantan. Y sí, mi libro está hecho con muchos sentimientos, ¿eh? No crean que es así de, ay, qué hermosa la vida. No. Sí me puse a la memoria de mi hermana Julián, que es como el 60% de su memoria, y todo lo que me contó, porque a mí me trajeron muy chica al DF a los 6 años, pero siempre vi a mis hermanos, a mi mamá, primeramente el tipo de hablar de mi familia, porque no te heredan porque naciste en Estados Unidos y ya eres gringa, ¿no? Mírenme a mí, o sea, tengo una pala ahí, pero te lo heredan tus papás y tu familia. Entonces, estar escuchando a mi mamá, a mi papá, y efectivamente he tenido esta facilidad o esta alegría que siempre está dentro de mí, de captar las cosas bonitas de la vida y darle cosas positivas. Entonces, sí escribo cosas muy fuertes. Incluso sí tuve problemas porque no quise cambiar los nombres. Soy tan transparente que no puedo cambiar un nombre por otro, me iba a confundir, me iba a saber quién era tal. Y a cada uno de mis hermanos les di su nombre y a como los pongo, y pongo mis adorados hermanos. Ellos me dieron el tip para escribir un libro, para inmortalizar la vida. Para eso es un libro. Un libro te inmortaliza, pero aparte con detalles del corazón, con odios, con demonios, con cosas desagradables. Y estaba yo comentando que en los libros, yo leo mucho, no soy maestra de literatura ni estudié letras, pero amo leer. Entonces yo me fijo mucho en cómo se escriben las cosas y cuesta mucho trabajo. Y entonces describir las cosas fuertes, hasta el micrófono, porque son cosas muy fuertes, que nadie se atrevía a hablar claramente. Había muchos problemas, se sabía de mi violación, de la violencia, y pongo al final de una de las frases, estas son unas verdades llenas de fantasías o unas fantasías llenas de verdades.
en donde todo el mundo sabe la verdad, pero se hacen pendejos y no lo dicen. Pero, pues aquí está esta señora, esta servidora. Entonces era muy importante plasmar a cada uno de mis hermanos, y sin querer, ahora sí que sin querer queriendo, mi tía Amparo me contó desde mi bisabuela. Entonces, como me contaba poquito, le empecé a echar fantasía. Y todos, si tú le preguntas a quien sea, le dices, Brenda, ¿me puedes decir algo para escribir tu libro? Entonces tú te sientes la bona y entonces dices, yo soy escritora, y yo soy esto, y vivo en Estados Unidos, y sé decir yes, y no. Entonces es muy difícil entrevistar a alguien, tomar la historia de alguien y escribirla. Entonces era como, a ver, tú ya cuéntame. Oye, las colonias y la colorada y la esta era como, yo así, ¿no? Como un fraccionamiento donde nosotros, no, mija, que eran chozas ahí, que mi papá hacía la choza y lo construía con palos de madera y palma arriba, y un comal en el rincón de ese cuarto de piedras con fuego, y en otro la parrilla para ahí cocer los frijoles de la olla, y párame de contar, no había nada, no había licuadora, ni luz, ni camas, y dice mi hermana, y dormíamos en el petate. Entonces mi libro está escrito, sí, muy buena, gracias por eso que me dijiste, sí está escrito a través de la memoria de mis hermanos y los ojos de ellos, pero luego llegaron a mi corazón y a mi alma y a mis ojos. Entonces, yo no quise enfatizar, ni maltratar, ni insultar a mi madre o a la tía Salud o a mi tía Amparo por lo que hayan hecho. Estas cosas de la violencia de los desgraciados pederastas, sí la toco, porque mi tía fue violada a la misma edad de 14 años y yo sufrí una consecuencia parecida. Entonces, ¿a quién, hijo, le dices lo que se siente? El daño que te hace, el dolor aquí en el estómago, la lágrima, el grito, el que te toquen por una primera vez siendo tan niña y una persona grande, desconocida, que te maltrata porque te está maltratando. Gracias a Dios que todos tengan, por favor, una pareja que sea mi amor hermosa. Ella me decía cuando ella me hizo mi audiolibro, no, creo que no lo digo muy bien, y se paraba en esto de las cosas de los depredadores y decía, denme un poquito de tiempo. Entonces logré en este libro ser yo como era y decir los pensamientos como van, sin hacerse güeyes, porque a veces uno se hace tarugo y no lo ve para allá. Dice, ay, es que yo sufrí tanto, pero es que no. Yo lo sufrí así, me dolió y esto, y mi tía también lo sufrió y esto, y mi mamá pasó esto, y mi papá esto y esto, porque... ¿Me estoy alargando un poco? ¿No? Ok. Okay. Entonces, por ejemplo, también la violencia en la mujer estaba como... Mi mamá tenía una palabra perfecta, dice, mija, es que esa era la usanza de ese entonces, que el papá se madreara a la mamá. Pero no era como ahora los que sí están enfermos que golpean a las mujeres. Por ejemplo, una cosa así sencillita. Mi mamá se fue a vivir con la suegra y la suegra la odiaba. Y entonces mi papá, ahora se agachó, pero en ese tiempo mi papá le hacía mucho caso a su mamá y se iban a la plaza de Paraguay a comprar la verdura que se comía hermoso. También tengo la oportunidad, gracias a Dios, de describir paisajes de Michoacán, los lugares de Michoacán, a las mujeres de Michoacán. Y entonces iban como a las 8 de la mañana, regresaban como a las 4 de la tarde y decían en ese entonces, tu papá se echaba sus alcoholes y entonces regresaba y me pegaba, me aventaba. Y dice mi mamá,
Palabras que yo también pongo, decía mi mamá. Pues mija, si no me pegaba, era treparse encima de mí. Y yo decía, wow, qué feo no decirme así el amor, me acariciaba, no. Era como mi papá decía, y no era mala persona, mi papá era un cuate divino, un campesino bien tierno, y decía, como muchos hombres o antes, las mujeres son como la carabina de villa, cargadas y en un rincón. Y pues mi mamá no quería, nunca quiso eso. Y sí, los hombres de antes sí tomaban todos los días, ¿por qué no? En la mañana se echaban su canela con alcohol y en la tarde se echaban sus alcohol, que nunca había visto la diferencia del alcohol del 96 y el que se toma. Pero decía mi mamá, hija, pues es que ¿qué se hace en la provincia? No hay luz, no hay diversiones, entonces dice, se juntaban con los de las casas del alrededor, y eso sí está bien bonito, a tocar la guitarra y a cantar. Y mi papá cantaba bien bonito y ponía mi mamá tenía una voz de esta del pueblito bien bonita. Entonces, vean, digo cosas desagradables, pero al final sí, somos una familia muy feliz. Y por eso escribí el libro. Esa era la pregunta, Sí, perdón, no, me alargué. es un viaje, finalmente. Para mí es un entretejido en donde no puedes separar el dolor, ¿no? de lo placentero. O sea, es la vida. Simplemente me parece que el libro magistralmente hace que se convierta ese dolor en una maestría. Y lo hace ver en el libro. Yo lo sentí al estarlo grabando, como él lo dijo. Yo tenía que parar en algunos momentos, no podía continuar, porque sí tenía que vivir el momento para verdaderamente transmitirlo. Y después, obviamente, pues te recuperas y tal, pero justo Lido lo vivió en carne propia, y ella le interesaba mucho también hablar de la violencia, que creo que se habla muchísimo ya de las mujeres, pero me parece, hablando también de los adolescentes, nosotros ahorita quejándonos como mamás que no quieres verlos, es una edad bastante compleja, ¿no? Donde se está cambiando el cerebro, las hormonas empiezan a producir, no entendemos nada, a pesar de que hay muchas lecturas, en fin. Y entonces creo que es importante sacar a colación esta parte donde tú reconstruyes a partir de este árbol genealógico la historia, y nos damos cuenta que hay un patrón que se repite de la tía y luego pasa a ti. Y sin embargo, al menos en tu caso, que eres la autora del libro, ya no sucede, porque tienes aparte 2 hijos, en fin, ¿no? Es otra cosa. Sí se rompió, digamos, el hechizo contigo. Entonces, mi segunda pregunta sería, ¿está la reconstrucción? Para mí, en este ejercicio de reconstrucción y de escritura, empieza un camino de conciencia, y si le quieren llamar de sanación, y entonces le das la vuelta, y ahora, ¿qué podrías decir a partir de esto de la violencia? Más allá de verla como algo, sí es crudo, como transparentemente ella bien lo dice, ¿cómo ahora le podemos dar una mirada distinta y cambiarle esta cuestión de normalización? ¿Cómo lo podrías hacer tú distinto a partir de Morisqueta que Jesús, como tú lo narras? Recuperarse de traumas, de cualquier tipo de trauma, es muy difícil. Pero les digo una cosa, había que ser grosera, ¿verdad? Hay que tener muchos de aquellos, para salir adelante. Porque esta vida es tan hermosa que no puedes estar toda la vida gracias a... Yo no sé, mi mente es fuerte, mi alma es fuerte, y no me quedé en el de ay, es que me hicieron, no me toques, no quiero saber nada de esta vida, todos son iguales. No. Salí de este hoyo, perdí mis años de prepa, pero siempre quise estudiar. Entonces saliendo dije, Ingesu, es como si a un perro le sueltas la cadena que está encerrado y le sueltas la cadena y se va y le vale madres lo que sea, lo que se encuentre y lo que haya. Y así fui yo, me soltaron la cadena. Yo quería estudiar para psiquiatría
y dije, ya es muy tarde, es muy rápido, entonces por favor, lo que haya con eso. Entonces llegué a enfermería y ahí pues desaté todas mis ansias del conocimiento del cuerpo, de la gente, psicológicamente hablando, y fui muy feliz porque así como les digo, estando encerrada, entonces hecha la madre te vas a los conocimientos, aprendes más cosas, asimilas más cosas de las que te habías perdido. Entonces yo desde que salí de esa cosa, yo a todos les aconsejo, a todos, a los chavos, a las señoras, a mujeres como mi edad y la de nosotros, decirles, oye, échale ganas a tus hijos, oye, no te quedes ahí. Los hijos, y ahí entre mis ondas de la psicología les digo, de 7 a 14 años, y quiero que me lo escuchen, es la memoria que tienes y cómo vas a hacer. Si te dicen, eres un menso, que eres un esto, o eres bien chico, hay gente que se pasa de presumida. Entonces esa edad es muy importante, y esa edad me la brinqué, pero cuando llegué a la edad adulta yo dije, de aquí soy, y entonces yo sí quiero ser mamá y tener hijos, y no llegaba aquí, y de repente que llega mi caballero de la mesa redonda, mi héroe, mi amor, Juan Manuel. O sea que el amor sí existe, sin violencia, sin decir, ay, voy a tener 10 hijos, qué bueno. Porque además era mi mamá, porque mi suegra adorada no es, o sea, todas las mamás de antes eran bien lindas, los hijos que Dios me dé. Y conozco a mi suegra que sí era de esas, perdón, mi mamá no. Mi mamá sí fue bien revolucionaria y dijo, es tanto hijo, tanto que lavar mantillas, darle chichi, no sé qué, y no había anticonceptivos. Entonces mi mamá nos daba de comer hasta los 3 años, pecho. Habemos mujeres que no nos embarazamos tanto de comer, y mi mamá así fue su para no tener hijos. Entonces esa idea de aquí, a partir de que conocí a mi esposo, yo dije, sí, quiero ser mamá, me encanta ser ama de casa y me encanta cocinar. Cocinar, a mí el sabor que da la comida, doy mi sazón, mi alma, la pienso. Es más, es lo único que me tiene tranquila, por si no sabían. Hacer el mole, el pozole, complacer a la demás gente con la comida, eso es mi vida y me encanta. Y entonces llega mi esposo, llegan mis hijos. Sí, hay a veces cosas económicas, porque pues sí, es difícil ser papás. Y llegan mis hijos, bien feliz que soy, nos vamos a Estados Unidos. Hablando de la migración, no fue por darles una vida mejor a mis hijos, de que aprendieran el inglés todo, pero de repente me di cuenta que nosotros también, mi esposo y yo, necesitábamos salir un poco más adelante. Por eso es mi consejo, no es que no me guste México, lo amo, vengo cada 2 meses. Entonces eso es. Y nos llevó Lido de un lado a otro, ¿no? Y justamente me parece que sí cambió su conciencia en el momento en que fue enfermera, ahora es cocinera, y se dio a la tarea de irse a tierras finalmente donde está gran parte de población de habla hispana. Y entonces, pues bueno, necesitamos ya cerrar esto, pero sí hablamos de toda esta parte de la familia, de las tierras, de los campesinos, del sufrimiento, pero también del amor, de la buena vida. Y creo que tocaste el punto más importante, o bueno, uno de los más importantes que a todos nos gusta aquí, al menos en México, es la comida. Te vas a Estados Unidos a darle de comer a la gente y le das la vuelta a tu historia, ¿no? Ahora cocinando para otros lo que quizás a ti te faltó, que hablábamos en sobremesa, que nunca le faltó, porque yo le preguntaba, ¿cómo es posible que se diga que un plato de frijol, ay, cómete un platito de frijoles, es de pobres, y que es de lo más nutritivo que hay? ¿Cómo es posible que ahora le digamos que eso es de pobres? Es lo más rico, y antes esto se creía también de que si hubo dinero, pues le poníamos queso, y todavía si hubo más dinero, hubo carne, cuando ahora hay una tendencia
al veganismo, ¿no? Y yo no quiero carne, entonces díganme dónde quedó la pobreza, ¿no? La verdad es que la riqueza siempre estuvo en el campo, con tu padre, ¿no? Con tu mamá purépecha. Entonces creo que me parece que mágicamente el libro le dio la vuelta a su historia. Disqueta, Queso y Frijoles debe leerse, debe, bueno, escucharse, que guste, que hay de los dos formatos. Y entonces ahora, ¿cómo aprecias desde la cocina mexicana, dándole, sí a hispanos y obviamente a norteamericanos, cómo florece el hilo desde esta parte del dolor, lo transforma, lo transmuta con el fuego y todos los días está ahí con estas ganas, porque ya no es necesidad, o sea, es un placer y es un gozo estar cocinando. Entonces, ¿cómo es que ahora aprecias la cocina desde esta parte que recuerdas tú, que bueno, pues si había, que siempre fue feliz, ahora esta felicidad transmutada es qué viene a hacer, ¿no?, de diferente en tu historia para dejar ese legado y todo esto del dolor, transmutarlo en el fuego, dando pues vida, ¿no?, y nutrición al corazón, ya desde al alma. En Michoacán tenemos el sembradío, el campo. En Michoacán siembras maíz. Me tocó también vivirlo en Villa del Carril con mi esposo, que ahí todavía sembraban. Y entre el maíz están los quelipes, las habas, los frijoles. Y mi papá de repente se fue a la siembra de arroz. Y ahí viene, pues, marisqueta ahí diario comíamos, porque ahí había el arroz. Y luego tuvo la cosecha de ajonjolí. Estoy hablando de esto porque Michoacán y todos los estados son tan ricos en todo eso que realmente ni sufres. Por ejemplo, vivían en un campo y estaba el señor de la hacienda y tenía todas sus vacas y agarraron una vaca, la guayaba, pues de ahí diario la leche y mi mamá se hacía requesón y se hacía jocoque y nosotros así babeando. Y mi mamá, sea como sea y lean lo que lean en la historia, mi mamá siempre fue una chingoncísima para cocinar. Nunca nos faltó de comer. Cualquier cosa la convertía en un plato excelente, aunque fueran los frijoles. Y entonces, lo más duro para esto, hablando de la comida, fue llegar al Distrito Federal, a la Ciudad de México ahora. Ahí sí fue una pobreza total. De ir a pedir a las casas, a la vecindad, pan duro, canela, y mientras mis hermanos buscando como locos trabajo para poder darnos de comer. Entonces esto se me queda a mí siempre. Entonces ahora, bueno, me caso y soy súper espléndida, invito a todo el mundo, pero aparte no es la abundancia de la comida, sino el sabor, lo que es para mí la comida. Y mis hijos cómo la aprecian, y mi esposo cómo la ha apreciado, ya no le cocino mucho. Y entonces me voy a Estados Unidos. Aquí en Puebla intenté hacer que las cazuelas, que tuve un changarrito, no pude, pero nunca dejé de insistir. Y llego a Estados Unidos y digo, ok, vamos a ponerles tacos de pollo poblano, tacos de cochinita, tacos al pastor, hacemos birria, hacemos barbacoa de borrego como la hace mi suegro, no en el hoyo sino en la estufa, con pencas y todo. Entonces todo esto es lo que me lleva a ser una excelente cocinera. No les digo porque un día van a probar mi sazón, no lo digo porque soy bien fregona, sino porque amo cocinar. Entonces, pues de aquí vienen las preguntas a las personas, a todos los que quieran preguntarme lo que quieran, estoy para servirles con mucho gusto. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Una? Porque ya nos estamos comiendo ya pasó. El tiempo de la siguiente, por favor. Esto no es una pregunta, Esto no es una pregunta, es una felicitación para cada una de ustedes, en particular para Liduvina, que me emociona, perdón.
¿Por qué? Porque la conozco y sé de su lucha. Felicidades. Gracias, gracias. No, porque ahorita doy las gracias en general. Bueno, ¿alguien más? Otra media pregunta. Muy Vale, concreto, mi uno esposo, media pregunta de otro. ¿Alguien más? Bueno, lo que agarra valor, ¿no? Ajá. Le quería decir nada más respecto de lo que hablaban, que la comida Es un asunto antropológico, no nada más es la comida. Mira, no sabía. La comida es un asunto, sobre todo para nosotros, para los mexicanos, es un asunto antropológico. Cuando te sientas a comer, no te sientas a comer nada más. Te sientas a escuchar, te sientas a probar. Y cada vez que pruebas tú la comida, te recuerda un lugar. A mí el olor me recuerda a mi abuela, el olor del café, por eso nunca dejo de tomar café. A lo mejor el café no me sabe tan bueno, es el recuerdo que para mí significa el café. Y eso es la comida, un asunto antropológico que está completamente ligado a la memoria, que es de lo que tú hablas aquí, de esa memoria reconstruida, ¿no? Creo que era importante mencionarlo solamente. Bueno, pues si no tiene ninguna otra pregunta, oigan, les doy las gracias por escucharme. Claro que nunca va a ser como el libro cuando lo lean. Me desato ahí todo. No tiene nada de aburrido, aún las escenas más peores, las más peores, les va a gustar, porque es como ahorita que yo hablé. Cuando terminé de escribir el libro y ya que estaba así de bonito, dije, en la madre, no le he preguntado a nadie si le gustó, porque ya saben cuando te dicen algo y te da ese dolorcito aquí en el estómago, dices, ay, no quiero sentirlo, no quiero sentirlo. Cuando acabé de que me editara Trillas, el corrector de estilo, que son unos fregones, me dijo, Liduvina, te felicito, tu libro está hermoso. Dice lo que es México, lo de los mexicanos, porque para que lo quieran leer más, narro mucho de cuando nos cambiamos a la Ciudad de México y narro toda esa época de la consola, de los discos, de los Beatles, de María Félix, de mis hermanos. Entonces, les doy las gracias a todos, muchas gracias por estar aquí, con mucho gusto aquí está la ventana histórica. Gracias, gracias Sandra, te amo. Gracias a la FILIP, gracias a nuestras invitadas por todo el libro. Gracias. Y ella está firmando libros acá en la visita para quien quiera comprarlo y se los pueda dedicar. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, agradezco su asistencia y también los invito